Vamos a comenzar entonces con la clase de anamnesis. Ya la idea de esta clase es comprender qué es una anamnesis, aprender cuáles son los puntos importantes a considerar al aplicar una anamnesis y conocer las partes que componen una anamnesis. En términos generales, ya la idea de la anamnesis, ¿no es cierto?, es un proceso, ¿no es cierto? Hay un interrogatorio por medio en donde queremos identificar ciertas características del paciente o del usuario, ¿no es cierto? Conocer qué es lo que lo ha llevado, ¿no es cierto?, hasta nuestra consulta, el lugar donde ustedes se encuentran. Determinar también otros aspectos que puedan estar influyendo en lo que él está, en los síntomas que él tiene, ya sea elementos que puedan ser terribles en cuanto a lo familiar, lo ambiental y todo aquel dato que sea, todo dato personal relevante, como lo puede ser desde lo peri y postnatal. Se puede dividir en anamnesis próxima, remota personal y remota familiar. En la próxima tenemos, o también llamada enfermedad o problema actual, el motivo de consulta. Esto es justamente lo que ha hecho que el usuario llegue hasta nosotros, ¿verdad? Hay algo que hace que él piense en ir a acudir a nosotros, ya sea él o su familia. En algunos casos es importante entender que, bueno, nos vamos a encontrar con un caso en donde la persona a lo mejor va a llegar con ciertas características o síntomas que a lo mejor no nos van a parecer tan importantes, pero pueden llegar a salir. Como al revés, también en algunos casos nos va a pasar que a lo mejor alguien pareciera que tiene un tremendo problema, pero en realidad cuando comenzamos a tomar los datos nos damos cuenta que en realidad no es tal. Ya eso lo vamos a ir mencionando en el camino. Lo importante es no ignorar ninguno de los datos que nos quieran dar y también ser bien agudos nosotros o perspicaces para hacer ciertas preguntas o para estar pendientes de ciertas señales que pueden ser información relevante. Dentro de la anamnesis próxima también está el relato de la enfermedad o patología actual, la evolución cronológica de los síntomas, es decir, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, como por ejemplo lo que yo les comentaba pasaba en la tartamudez, ¿no es cierto? Que generalmente comienza a ciertas edades, tiende a ser al principio tiene etapas de fluctuación, ¿no es cierto? Después viene etapas en donde esta etapa tiene periodos buenos, días buenos, semanas buenos incluso, y después vuelve a estar mal, ¿ya? También si es que ha estado expuesto a otro tipo de tratamiento, también ojalá tener esa descripción detallada, ojalá también constatarlo a través de algún documento. Y también, en caso de los niños, ¿no es cierto?, tener los antecedentes de escolaridad correspondientes. Entonces, ahí estamos con la anamnesis próxima, luego viene la anamnesis remota personal, en donde aquí nosotros recabamos la información en cuanto a antecedentes mórbidos, todas aquellas enfermedades que padecía anteriormente, o patología, desde lo prenatal, peri y postnatal, antecedentes de alguna intervención quirúrgica, antecedentes de consumo de hojas de alergia, cuáles son sus hábitos en caso del adulto, ¿no es cierto? Y también debe relato ocupacional, es decir, a qué se dedica, ¿no es cierto?, sobre todo en el caso de los adultos, pensando en las patologías profesionales. Ahí estamos con la anamnesis remota personal. Luego viene la anamnesis remota familiar, en donde nosotros recabamos toda la información relacionada con los antecedentes familiares que a nosotros nos pudieran aportar información a esta evaluación, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con cuál es el estado de salud de los parientes consanguíneos o otros miembros de la familia, y también nosotros poder deducir cierta tendencia hereditaria que pueda estar afectando al sujeto que estamos evaluando. Aspectos a considerar cuando nosotros estamos enfrentando una anamnesis. Primero, la forma en que nosotros recibimos al paciente, o también puede ser la persona responsable cuando viene un adulto que tal vez no tenga está en condiciones de ser autónomo, o en el caso de un niño, ¿no es cierto?, cuando viene con un padre o un hijo, ¿ya? Siempre estar muy presto a lo que necesitan, entonces siempre
que ellos sientan que nosotros le queremos ofrecer ayuda. Entonces, ¿en qué puedo ayudarle? Tenemos que centrarnos en lo que nos cuentan, tenemos que demostrar total y absoluto interés en cada uno de los detalles que nos cuentan. Eso no significa que por eso nos van a tener sentados 2 horas escuchando todo lo que ellos quieran contarnos. Nosotros igual en ese sentido tenemos derecho, o sea, tenemos que ir dirigiendo la conversación. Pero nosotros en esto tenemos que estar, la persona que tengo al frente tiene que sentir que yo estoy comprometido con lo que me está relatando. Es importante el tono que utilicemos, que sea un tono familiar, que sea grato, que sea suave. Tenemos que jugar también un poco con el volumen de la voz, expresión de afabilidad, ser amables, ¿no es cierto? Y como les digo, esta sensación de que él es lo más importante, o por lo menos si es la mamá, el caso que me trae para mí, independiente por pequeño que parezca el problema, para mí es sumamente importante, ¿ya? Eso es fundamental para que también la gente pueda, en muchos casos, contar quizás cosas que son muy privadas, que le cuesta en realidad temas que les cuesta tocar. El entorno y su importancia. Acá, que ellos no sientan que esto es como que yo pongo un play y comienza a funcionar la grabadora, ¿ya? Sino que suene, que sea algo más bien natural, mi interrogatorio sea abierto, simpático, concreto e interesado. Ahí está las claves, que sea concreto. O sea, yo voy a lo que tengo que ir a obtener los datos que necesito, pero que esto no sea algo que por eso parezca cualquier entrevista, ¿ya? Yo obtengo la información que necesito, pero tiene que ser todo en un ambiente grato. Y lo posible, comenzar por los datos personales, ¿no es cierto? El nombre completo, la fecha de nacimiento, su edad, y en realidad todo eso va a depender un poco, por eso el asterisco, también de la situación como se ve, ¿ya? Van a darse cuenta que en algunas situaciones van a poder preguntarle el nombre, quizás, pero después a lo mejor van a tener que abordar otros temas, a lo mejor la persona tiene preocupada de otra cosa, la persona le quiere relatar, no sé, a lo mejor recién viene saliendo de algo importante. En ese sentido también ser flexible, pero dentro de lo ideal es que comencemos por los datos personales. Lenguaje del paciente. Ya nosotros tenemos que saber escuchar y saber preguntar, ¿ya? Por lo tanto, como decíamos delante, ¿no es cierto? En el fondo tenemos que estar atentos a lo que dice el usuario que tengo al frente y tener cuidado con el lenguaje con el cual yo le voy a hablar, ¿ya? Que no sea un vocabulario, por ejemplo, ser empático en ese sentido, en el fondo. Hay usuarios o personas que necesitan que nosotros usemos un lenguaje o un vocabulario más sencillo, más simple, y no que esté lleno de tecnicismo, que ellos no entiendan nada. Y a veces al revés, ustedes se van a dar cuenta que hay personas que una forma de validar a las profesionales que tienen al frente es que uno le hable con un lenguaje más elaborado. Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces la gente prefiere que sea todo clarito, que uno le explique con pera y manzana todo lo que necesita. No sé, pues voy a preguntar por el control de esfínter, me le pregunta, ¿a qué edad control el esfínter? Sino que le dice, ¿a qué edad dejó los pañales, hijo? ¿A qué edad dejó los pañales de día? Ya. Y después, ¿a qué edad los dejó de noche? Ya. O ¿a qué edad dejó los pañales de día solamente orina? Porque en algunos casos suele ser distintas fechas, ¿ya? Entonces todo eso, pero con palabras sencillas, no tratar de demostrar que este es un buen profesional solamente porque usted está hablando con vocabulario rebuscado. Un buen profesional tiene que ser capaz de rebajar la complejidad de su vocabulario y ser empático en el sentido con que entiende. Ya ahí nuevamente puntualizo lo mismo, el tema del vocabulario, ¿no es cierto?, considerando el nivel de educación que tengo al frente, de la persona que tengo al frente. En relación a la anamnesis fonoaudiológica, la idea es recoger el historial de la persona y hacer especial hincapié en aquellos aspectos que puedan estar más vinculados o relacionados con el trastorno lingüístico o comunicativo. Por lo tanto, van a haber datos más importantes que otros. Por ejemplo, el cambio en la estructura familiar, si los padres están separados, si alguien que vive en la casa ya no vive, tipos de detalles como eso, si llegó un hermanito nuevo, si ha tenido algún cambio a nivel escolar, que lo hayan cambiado de colegio, que le hayan cambiado a profesora, tal vez cualquier tipo de esos cambios que nos puedan
ser de interés. También la idea también es un poco hacer un estudio teológico, ¿no es cierto? Y esto vincularlo con los aspectos personales, familiares y sociales, ya que se pueda enfrentar, con los cuales se pueden encontrar en cada caso. Claramente estos datos son sumamente útiles para poder elaborar o planificar cómo va a ser mi proceso de evaluación, ya, y ver qué voy a hacer. Primero qué voy a hacer, después que voy a privilegiar es hacerme mi mapa de ruta de cómo me voy a manejar con el caso. Y en ese momento hago mis hipótesis sobre las posibles causas, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos de este caso que yo tengo al frente puede estar alterado? Pero sobre todo eso a modo de hipótesis, yo no me quedo con eso solamente. Ya. Obviamente la anamnesis, cuando yo la aplico, ¿no es cierto? A ver, yo debo ser muy hábil para obtener la información. Ya puede ser una herramienta sumamente útil la anamnesis, ¿ya? Entonces, por una parte, ¿qué se nos recomienda? Recoger toda la información previa enviada por otros especialistas, ya sea de un profesional de la salud, desde el colegio. Todos esos datos pueden entregar información riquísima para llegar a un diagnóstico certero y poder planificar un adecuado plan de tratamiento. También ordenar la información después que la hemos recabado y destacar lo más relevante. Bueno, después que nos han relatado todo esto, nosotros hacemos como nos hacemos una idea o elaboramos una historia en torno a este caso, ¿no es cierto?, lo más completa posible. Entonces, la idea es deducir qué aspectos han influido en el problema que presenta el sujeto, evaluar aspectos actuales que pueden ser la causa y detectar los que sean susceptibles de modificación. También, como yo les decía, tenemos que tomar esta información de tal manera que nosotros estos datos nos sirvan para poder proyectar lo que probablemente podamos hacer en la intervención. Ahora, cuando nosotros enfrentamos a un adulto o a un niño, dentro de esta interacción nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de un adulto, qué tan consciente está del problema, qué conducta tiene frente al problema que padece. Estoy pensando en un adulto que tiene un problema vinculado con nuestra disciplina. Y en el caso de los niños es sumamente importante ver qué conducta o interacción tiene con los padres y la dinámica que existe entre los adultos que rodean al niño. Ahora acá vamos a dejar la primera parte para no completar para no dejar tan pesada esta primera presentación. Ya vamos a continuar.